Señoras y señores, en este video tengo algo muy interesante que vamos a ver, pero antes de eso quiero preguntarles a ustedes si conocen o si tienen en mente alguna cláusula bizarra en el mundo del fútbol. Porque justamente el video que vamos a reaccionar se trata de las 10 cláusulas más bizarras en el mundo del fútbol. Yo, si tengo que mencionar alguna que me acuerde, creo que una de las más icónicas es que el Mónaco recibía una cantidad determinada de plata en caso de que Anthony Martial, en el United, gane el Balón de Oro. Y esta cláusula se dio luego de que Martial gane el Golden Boy. Y bueno, se planeó a futuro una superestrella mundial que al final terminó fracasando, como todos sabemos. Pero esa era la cláusula que tenía el Mónaco por sobre Martial en el United. Pero bueno, vamos a ver si en este video aparece alguna de estas dos cláusulas que yo menciono. Y si no, bueno, vamos a reaccionar a las siguientes. Vamos con el video. Bueno, el video, las 10 cláusulas más bizarras del fútbol, como ya dije. ¿Te imaginas prohibirle a un jugador dejar el planeta Tierra o darle 2 noches de fiestas semanales por contrato? Cláusula, 2 noches de fiesta por semana. ¿Quién pidió esto? ¿Quién mierda pidió salir 2 veces de fiesta por semana? ¿O incluso obligarlo a comer algo asqueroso para ganarse a los fanáticos? Hoy vamos a explorar las 10 cláusulas más bizarras del fútbol, empezando por la insólita condición relacionada a las ovejas que se le impuso a este jugador. Se trata de Spencer Pryor, un defensor inglés de gran trayectoria en conjuntos como Leicester, Norwich y Manchester City. En 2001, el futbolista llegó al Cardiff City de Gales, club que había sido recientemente adquirido por el empresario libanés Sam Hammam. El nuevo dueño estaba convencido de que el equipo tenía que reflejar la identidad del país. Por eso, para fortalecer el vínculo, los jugadores debían practicar tradiciones galesas. Pero fue a jugar al fútbol, no fue a hacerse galés. Sí, cuando llegó Pryor, el presidente le impuso una cláusula en la que lo obligaba a comer cerebro y otros órganos de ovejas. ¿Qué? ¿Cláusula a comer cerebro y otros órganos de ovejas? No, está loco, boludo, yo ni en pedo acepto esto. Y no solo eso, sino también tener contacto físico con el animal. Es simple, decía Hammam. Con Spencer siendo no galés, necesita demostrar que entiende el lugar. Entonces podrá ser un verdadero líder. Todo el mundo sabe que los galeses tienen una relación especial con las ovejas. Si él no va a tener relación con las ovejas, entonces nadie le va a confiar aquí. Pero está loco el presidente de Cardiff City, amigo. La prensa no podía creer lo que escuchaba. El directivo, lejos de calmar las aguas, lo hizo todavía más escandaloso. Le dio a Pryor la opción de elegir entre 2 animales llamados Dolly y Mimi y hasta le ofreció una oveja inflable para que practicara la técnica. El presidente... No, muy turbio esto, boludo. Se fue de bizarro ya. La primera cláusula se fue de bizarra. Es demasiado esto. El presidente recordó que el mayor problema para llevar adelante estas actividades era la esposa del jugador. Ella no estaba para nada convencida. Tuvieron que una persona coherente. Explicarle que se trataba de una tradición y que era algo puramente físico, sin conexión emocional. Para algunos fue una excentricidad de mal gustos, pero para otros, que ya conocían a este personaje, fue Hammam simplemente siendo Hammam. Él ya venía con un largo historial de cláusulas igual de raras. Años antes, le prometió al delantero Dean Holdsworth que si metía 20 goles en una temporada, le daría a elegir entre una Ferrari y un camello vivo. Pryor cumplió la parte gastronómica y jugó 3 temporadas en el equipo. Otro club con gran involucramiento en la sociedad es nada menos que Barcelona, símbolo de la Comunidad Autónoma de Cataluña. ¿Qué cláusula tendrá el Barcelona bizarra? Algo que si bien no tiene por qué influir en los contratos de los jugadores, sí lo hizo en la renovación de Lionel Messi en 2017. Cláusula de renovación para Messi 2017, no se me ocurre qué puede ser. El argentino firmó uno de los acuerdos más lucrativos en la historia del fútbol. El conjunto culé se comprometió a desembolsar hasta 555 millones de euros brutos a lo largo de 4 años. Sin embargo, lo más increíble no fue la cifra, sino la previsión respecto al futuro de Cataluña. El problema era que, al momento de la firma, se vivía un clima político explosivo. Apenas 2 meses antes de cerrar la renovación, el 1 de octubre de aquel año, se había celebrado el referéndum para independizarse de España, acto que luego sería declarado ilegal por el Tribunal Constitucional del país. Ahora bien, ustedes se preguntan, ¿qué tiene que ver eso con el argentino? Bueno, mucho. Si lo piensan por un segundo, la Liga de España es disputada justamente por equipos de España. Si Cataluña se independiza de ella, ¿Barcelona seguiría participando del torneo? Y si no lo hace, ¿dónde jugaría? ¿Tendría cupos, por ejemplo, para disputar la Champions League? El potencial cambio generaba un montón de interrogantes de carácter competitivo. La preocupación del jugador era quedarse fuera de los grandes torneos y que el club pasara a disputar una liga marginal. Fue ahí... ya me imagino entonces la cláusula que es. En caso de que se independice Cataluña, que el Barcelona siga jugando en la Liga Española. O que Messi se tenga que cambiar de club sí o sí, algo así debe ser. Donde se decidió entonces una cláusula que lo protegiera. El acuerdo era el siguiente: si Cataluña se independizaba y Barcelona dejaba de participar de alguna de las grandes ligas de Europa, entonces Messi podría irse a cualquier otro equipo totalmente gratis. Gratis.
Cuando hablamos de grandes ligas, nos referimos a la Liga de España, la Premier League, la Serie A y la Bundesliga. ¿Se imaginan al Barcelona jugando en Inglaterra? Cambiar de liga no solo Sería hermoso igual, ¿eh? implicaría adaptar su nuevo estilo de juego, sino también cambiar muchas cosas logísticas. Y no me refiero únicamente al equipo, sino también a los fanáticos que viajarán a verlo. Volviendo a Messi, claramente no se trataba de una cláusula anti-Barça, sino más bien de una preocupación sobre algo que podía afectar el nivel de competencia del deportista. El club, por su lado, aceptó esa condición, pero también impuso las suyas. A cambio, Messi debía integrarse a la cultura catalana. Esto implicaba aprender el idioma y participar de festividades que fomentaran el vínculo. Qué paja, boludo. Déjalo jugar al fútbol. Aunque el argentino nunca llegó a dominarlo de manera fluida, sí dijo algunas frases en celebraciones de títulos. La condición de independencia nunca se activó, pero sí demuestra hasta qué punto se piensan todos los escenarios que pueden ocurrir a lo largo de la estadía en un club. Estas son solo 2 de las 10 particulares cláusulas que tenemos preparadas para ustedes en este video. Más adelante Me está gustando por ahora. hablaremos de raros pedidos de fiesta, restricciones para tomar un avión y mucho más. Sigamos con otra de las grandes figuras que tuvo el equipo culé, Luis Suárez. Ay, Luchito. Bueno, ya la cláusula se ve por sí sola. Cuando el uruguayo llegó al Barcelona, acababa de presenciar uno de los momentos más particulares en la historia de los mundiales. La mordedura de Chiellini. No sé si lo recuerdan, pero en el tercer encuentro de la fase de grupos de Brasil 2014, el delantero fue noticia global, no por haber marcado un gol, sino por morder al defensor Ay, qué hijo de puta. italiano Giorgio Chiellini. Lo increíble, y que quizás no todos lo sepan, es que no fue su primer episodio. Antes se lo había hecho a Otman Bakal, estando en el Ajax, y a Branislav Ivanovic en el Liverpool. Luego de la Copa del Mundo, la FIFA no tuvo piedad. 4 meses sin poder pisar un campo de juego y 9 encuentros suspendido con la selección uruguaya. El problema era que, semanas después del evento, fue fichado por el Barcelona. Y ahí comenzó el rumor. Varios medios ingleses aseguraron que el contrato con el club incluía una cláusula anti-mordida. No, esto es impresionante, boludo. Varios medios ingleses aseguraron que el contrato con el club incluía una cláusula anti-mordida. ¿Cómo le vas a poner una cláusula anti-mordida? No, le están tomando el pelo a Luchito, boludo. Se le escapó 3 veces, tampoco que haya sido algo de otro mundo, qué sé yo. Mordió a 3 jugadores, bueno. No pasa nada. Pero una cláusula anti-mordida, dale. Es decir, lo sancionarían si volvía a morder a un rival. Hasta se llegó a plantear que la multa potencial era de 3 millones de euros. El jugador declaró que esta actitud nace como una suerte de reacción. La gente tiene maneras distintas de defenderse. En mi caso, la presión y la tensión sale de esa forma, añadió. Qué crack, amigo. El presidente de la institución por aquel momento, Josep María Bartomeu, negó la existencia de dicha cláusula, pero al mismo tiempo dejó claro que si existiera, tampoco se haría pública. Fuera real o no, la historia se viralizó y pasó a formar parte del mito de Luis Suárez. Curiosamente, nunca volvió a protagonizar un evento de este tipo y se dedicó a lo que mejor sabe hacer, marcar goles. Una cláusula... Bueno, entonces no existió la cláusula de Suárez sobre la antimordida. O sea, es como un mito, digamos. No, o sea, es algo que los medios ingleses dijeron que existía, pero Bartomeu lo negó. La que sí se exprimió al 100% fue la que estipuló el mismísimo Ronaldinho cuando Pero son todos de Barcelona, che. volvió a su país natal. En 2011, Dinho retornó a Brasil para jugar en Flamengo. Después de su paso por el PSG, Barcelona y Milan, el astro regresaba como un ídolo que había conquistado Europa con su talento y su sonrisa eterna. Flamengo sabía que era más que un jugador, era un imán de sponsors, un generador de venta de entradas y también básicamente un símbolo que le devolvería la ilusión al club. Por eso estuvo abierto a conceder ciertos gustos de la figura y uno de ellos era, como sabrán, la fiesta. Para que se den una idea, en 2010 ¿Qué es esa foto, boludo? Por Dios. 2010, todavía siendo jugador del Milan, organizó un evento en un hotel de lujo que duró 3 días seguidos justo antes del clásico frente al Inter. La misma le habría costado alrededor de 75.000 euros. Por eso, cuando retornó al conjunto de Río de Janeiro, impuso una cláusula en la que se le otorgaba 2 noches por semana totalmente libres para irse de fiesta. Una cláusula en la que se le otorgaba 2 noches por semana. Cláusula 2 noches por semana de fiesta. O sea, 2 noches de fiesta por semana, lo dije al revés. Dios mío, lo que hizo el Dinho, che. Uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Borracho, fiesta, alcoholizado, mujeres. Por Dios. Totalmente libres para irse de fiesta, sin restricciones, siempre y cuando obviamente cumpla con sus obligaciones en los días de partido. El objetivo de Flamengo era simple, mantenerlo feliz. Lamentablemente, según cuenta la prensa local, el jugador se excedió de ese límite de 2 noches por semana. Qué raro, ¿no?
en varias ocasiones. Además, el club también tuvo inconvenientes para pagar su salario, lo cual hizo la relación cada vez más difícil. Al final de cuentas, estuvo apenas 1 año y medio en el Flamengo, aunque lo que seguro quedará para la historia fue la cláusula que logró meter en su contrato para irse de fiesta. Otro de los grandes jugadores apasionados por la diversión era nada menos que Mario Balotelli. Este tipo debe tener 1 millón de cláusulas bizarras. No sé por qué tengo ese presentimiento que cada club que iba le ponía una cláusula rara. Durante su participación en el Manchester City, previo a un derbi frente al United, prendió fuego su casa por tirar fuegos artificiales desde la ventana con sus amigos. Tranquilo, Balotelli, ¿eh? Exactamente así como lo escuchan. También tuvo decenas de incidentes con rivales, compañeros y hasta entrenadores. Y ni me hagan hablar de los autos. Durante su estancia en el conjunto inglés, la grúa se lo llevó 27 veces por tenerlo mal estacionado. 27 veces. Mirá cómo derrocha plata este italiano, hijo de puta, boludo. Debido a ese historial, cuando retornó al Milan en 2015, el club consideró que tenía que poner ciertos límites para que las actitudes del futbolista no dañaran la imagen de la institución. Entonces, el director general, Adriano Galliani, redactó un contrato con un apartado especial que incluía un código de conducta basado en el manual de la Fuerza Aérea Italiana. Las reglas estipulaban que tenía prohibido fumar, prohibido visitar discotecas y también prohibidos los peinados y vestimentas extravagantes. Pero lo dejaron sin vida casi. Pobre Balotelli, amigo. Lo dejaron sin fumar, que hubieron varias fotos filtrándose que fumaba un montón. Discotecas, no sé si era tan salidor, pero qué sé yo. Seguramente sí. Y peinado y ropa extravagante lo matás. Balotelli nunca en su vida tuvo un peinado normal. Balotelli aceptó, o al menos en teoría, porque en la práctica la situación rápidamente se volvió bastante más caótica. Al poco tiempo fue multado por ir a 109 km/h en una calle donde la máxima era de 50. Además, también habría sido descubierto fumando en el baño del tren, lo cual era una sanción directa a su contrato. A nivel deportivo tampoco funcionó. Las lesiones y su irregularidad lo dejaron en el banco la mayor parte de la temporada. Al final del préstamo, Milan decidió cortar relación con la estrella. La experiencia dejó en claro que, al menos con algunos jugadores, ni los contratos más estrictos pueden frenar viejas costumbres. Además, también es cierto que las cláusulas pueden ser interpretadas de manera muy diversa, dando lugar a serios malentendidos. Y si no, pregúntenle a Giuseppe Reina. En 1996, el Arminia Bielefeld logró un ascenso meteórico, de la tercera división alemana a la Bundesliga en apenas 2 temporadas. Bien. Con el salto a la máxima categoría, necesitaban reforzarse y uno de los fichajes estrella fue Reina, delantero alemán proveniente del Wattenscheid 09. Durante la negociación del contrato, Giuseppe pensó en el futuro y pidió que, además de su sueldo, también le otorgaran una casa por cada temporada que pasara en la institución. Es un genio, ¿no? Está increíble esta cláusula. Dicho acuerdo era por 3 años, lo que implicaba que terminaría con 3 inmuebles en su poder. Bielefeld aceptó. Finalizó el primer año, el equipo logró mantenerse en la máxima categoría y llegó el momento en el que el club debía cumplir con su parte, darle a Reina la primera casa. Bielefeld lo hizo, aunque no fue exactamente la casa que el deportista esperaba. La que recibió no era de ladrillos, ni de madera, ni siquiera de un tamaño habitable. Era una casa hecha de Lego. Sí. No podés. No, qué hijos de puta. ¿Cómo le das a una casa de Lego? Claro, pues tenés que aclarar, porque si no, cagás. No aclaró la casa tipo en formato casa, tipo casa normal. Un domicilio. Le dieron una casa de Lego, boludo. 3 casas de Lego le dieron. De los pequeños ladrillitos que se usan para jugar. La estructura tenía apenas 20 centímetros de altura. Una verdadera locura. Técnicamente habían cumplido. A mí me hacen eso y me voy del club directamente. Entregaron una casa nueva. Lo más increíble de todo es que repitieron la maniobra en los otros 2 años del contrato. Probablemente algunos de ustedes estén riendo de la situación, pero quien con total seguridad no lo hizo fue el jugador. Este inmediatamente inició acciones legales contra el club, marcando que la intención de la cláusula era una casa habitable. Finalmente, habrían llegado a un acuerdo de compensar económicamente al deportista por esto, aunque ciertamente Reina nunca recibió los 3 inmuebles que esperaba. Si el alemán aprendió por las malas que las cláusulas se toman al pie de la letra, el Liverpool demostró que estas a veces también sirven para ajustar cuentas con otros clubes. A ver mi equipo, a ver el Liverpool. Ese fue el caso del fichaje de Roberto Firmino. Robertito, qué 9, por Dios. ¿Qué pasó con Roberto Firmino y el Arsenal? 2015. El problema comenzó 2 años antes, en 2013, cuando el Arsenal intentó fichar a Luis Suárez, jugador de los Reds por aquel entonces. Verdad, me acuerdo de eso que intentaron fichar.
Los directivos del Arsenal se enteraron que el contrato del uruguayo tenía una cláusula que estipulaba que si llegaba una oferta superior a las 40 millones de libras, entonces el Liverpool debía avisarle al jugador sobre esta. Es decir, Suárez se enteraría de que había otro conjunto interesado en ficharlo. Aunque la decisión final sobre la venta seguía siendo del Liverpool, el jugador podía presionar para cambiar de club en caso de que le interesara la propuesta. Por esa razón, el Arsenal decidió ofrecer exactamente 40 millones y una libra. El plan fracasó estrepitosamente. Sí, ¿cómo te van a vender a Suárez Prime a 40 millones? Dale. Liverpool no solo la rechazó, Encima un rival directo, ¿no? Imposible. sino que su dueño, John Henry, tuiteó irónicamente que creen que están fumando allí en los Emiratos. Henry dejó en claro que bajo ninguna circunstancia venderían a su delantero a un equipo que representaba una competencia directa. 2 años después, en 2015, Liverpool ficha a Roberto Firmino. Hicieron lo mismo con Firmino, ¿no? Seguro. Recordando este episodio, incluyeron una cláusula en la que se le prohibía al futbolista ser vendido Buenísimo. Buenísima esta cláusula. al Arsenal. Por más que este llegara con un camión repleto de billetes, no se lo llevarían. Podía ir a cualquier club del mundo excepto a ese. Esta condición quedaría en la historia como la cláusula anti-Arsenal. Pero esta no fue la única vez que los Gunners se vieron involucrados en una condición muy específica dentro de un contrato. Probablemente Esta creo que la sé. Esta me suena. No sé si fue Bergkamp, porque le tenía miedo a las alturas y no podía viajar en avión, algo así. Y creo que se pierde la final o la semifinal de no sé qué Champions, que termina perdiendo. Y no fue esa final por miedo a las alturas, sino por viajar. esta que les voy a contar ahora de Dennis Bergkamp supere ampliamente a la de Firmino. Sí, es esta. Bergkamp fue una leyenda del fútbol holandés. Hizo una carrera increíble basada en técnica y frialdad para definir, pero arriba de un avión no quedaba nada de eso. Lo que había era un hombre con una gran fobia a volar. El jugador siempre fue reacio a este transporte, pero la cosa se volvió insoportable después de un evento que vivió de camino a la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994. Durante el vuelo, uno de los motores se apagó por completo durante unos momentos, desatando un pánico terrible en los pasajeros. Luego de eso, Bergkamp tomó una decisión drástica. Nunca más se subiría a un avión. El artista declaró que a veces estaba preocupado por el vuelo de vuelta a la ciudad mientras estaba jugando el partido. Era un infierno. Pero quedó re traumado. Cuando fichó para el Arsenal en 1995, un año después del Mundial en cuestión, lo dejó claro. Formo parte del equipo si nunca me obligan a ir a un partido mediante este transporte. El club lo aceptó, pero implicó una importante deducción en su salario debido a los encuentros de visitante que se perdería. A Dennis no le importó. Claro, casi todos los encuentros visitantes tenían que viajar en avión. Arsène Wenger, entrenador del conjunto por aquel momento, admitió que la logística era realmente complicada. Uno de los momentos más recordados fue en la final de la Champions League 2006. El Arsenal debía viajar a París. Wenger le pidió por Contra el Barça, que se pierde la final contra el Barça, boludo. El partido más importante de la historia del Arsenal se lo perdió por no viajar en avión. favor que hiciera una excepción y viajara en avión con ellos. Obviamente para mí lo ganaba el Barça igual, pero creo que con Dennis Bergkamp hubiera sido otra cosa esa final. Bergkamp se negó, viajó por tierra, llegó exhausto y no jugó. El Arsenal perdería 2-1 frente al Barcelona. La Qué pelotudo. prensa lo bautizó como The Non-Flying Dutchman o el holandés no volador, haciendo referencia al legendario barco fantasma. Uno que no tenía ningún problema para viajar en avión era Samuel Eto'o. De hecho, lo dejó bastante claro cuando firmó para el Annecy Majashkala en 2011. En aquella época, el camerunés estaba en lo más alto de su carrera. Venía de lograr lo que muy pocos futbolistas han hecho, ganar el triplete, Liga, Copa y Champions, con 2 clubes distintos en años consecutivos. Primero con el Barcelona en 2009 y luego con el Inter de Milán en 2010. El único futbolista que lo hizo, creo. Era una máquina de hacer goles y levantar trofeos. Así que cuando ese verano anunció que se marchaba, todos creían que lo haría, no sé, al Chelsea, PSG u otro de los grandes de Europa. Pero no, Eto'o sorprendió a todos fichando por el Annecy Majashkala, un club prácticamente ¿Qué es ese equipo? desconocido de Rusia, con sede en Daguestán. El responsable de la compra fue Suleiman Kerimov, un multimillonario ruso que se había hecho con el club a principios de ese año y tenía el plan de convertir al Annecy en una potencia europea en tiempo récord. Para eso, obviamente, sacó la chequera y firmó a las estrellas del momento. A Eto'o le ofreció nada menos que 20 millones de euros netos por año, lo que lo convertía en el jugador mejor pago del mundo en aquel entonces. 20 millones de euros, el mejor jugador pago del mundo. Para ese entonces es una barbaridad. Para hoy en día es
no entran ni los 10 mejores pagos del mundo. Pero el futbolista puso otra condición bastante particular. No quería vivir en Daguestán, sino en Moscú, a 1.600 kilómetros de distancia del club. Por eso pidió tener a disposición un jet privado y utilizarlo como medio de transporte a los entrenamientos y los partidos. Además, también lo utilizaría para viajes personales, principalmente a Italia, donde todavía tenía la mayor parte de su círculo social. El Annecy aceptó y Eto'o cumplió, marcando arriba de 20 goles en más de 50 partidos. Lamentablemente, Bueno, vean. el sueño duró poco. En 2013, Kerimov se quedó sin fondos, recortó drásticamente el presupuesto y tuvo que vender a las grandes estrellas. Así comenzó una caída estrepitosa que culminó en su práctica desaparición en 2022. La cláusula del jet privado quedó como un símbolo de lo que quiso ser aquel club de Rusia. Finalmente, otro jugador apasionado La última cláusula bizarra del mundo del fútbol. por volar era Stefan Schwarz, aunque quizás no de la manera en la que se lo imaginan. En 1999, el Sunderland fichó a este mediocampista sueco, un jugador experimentado que había pasado por Benfica, Fiorentina, Valencia y había disputado 2 mundiales y una Eurocopa. Lo increíble llegó cuando, durante las negociaciones, el club se enteró de algo que parecía una broma. Uno de los asesores de Schwarz tenía un billete para viajar al espacio. Sí, Un billete para viajar al espacio. exactamente como lo escuchan, allá por 1999. El jugador, de hecho, lo confirmó. Es verdad, me hubiese encantado ir al espacio. Mientras estábamos negociando el contrato, vimos la película Moonraker de James Bond y nos gustó la idea, aunque Tranqui el deseo. claramente al Sunderland no le pareció tan divertido. Piensen que ellos deben pagar las pólizas de seguro de sus futbolistas y Dios sabe cuánto le iban a cotizar teniendo en cuenta que iba a ser un viaje experimental al espacio. Por eso, Sunderland Prohibido ir al espacio. incluyó una cláusula que le prohibía abandonar la Prohibido abandonar el planeta. Mirá qué cláusula. Esta es buenísima. atmósfera terrestre, 100% real. John Fickling, CEO del club, dejó en claro que al final del día tenía que ver con proteger a la institución. Schwarz terminó aceptando la cláusula del espacio. Jugó 62 partidos en el equipo, todos ellos en el planeta Tierra. Como verán, en el fútbol los contratos van mucho más allá del salario. A veces esconden cláusulas tan insólitas como comer cerebro de oveja. En otros, No, esa fue demasiado bizarra. como fue el ejemplo de las casas de Reina, la letra chica es extremadamente importante. Al final del día, estamos hablando de acuerdos que mueven millones de euros y responden a necesidades extremadamente específicas de los deportistas. No me gustaría para nada estar en los zapatos de los directivos de los clubes a la hora de firmar esos contratos. Si les gustó este tipo de contenido, háganos saber en los comentarios. Pero La verdad que antes, suscríbanse al canal. Nos videazo de mi amigo El Negocio del Fútbol. Y bueno, muchachos, hasta acá la reacción. La verdad que un gran video sobre las cláusulas más bizarras del fútbol. La que más me impresionó a mí, obviamente, creo que fue la primera. Ya arrancó con toda. Obligarte a comer cerebro, órganos de oveja y tener relaciones sexuales con una oveja, la verdad que me pareció extremadamente bizarro. Cumple bien el título del video. Así que nada, bueno, espero que les haya gustado la reacción. Y bueno, que se hayan enterado ustedes también de nuevas cláusulas en el mundo del fútbol que hayan sido bizarras. Así que nada, nos vemos en el próximo video.